En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. El apóstol Pablo dice que ahora estamos más cerca de nuestra redención que del momento en el que creímos. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, hermanos, nuestra vida se acerca precisamente a aquello que nos ha sido prometido. Cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Señor, porque se nos da la oportunidad de poder tocarte, de poder hablar contigo, de poder ser bendecidos, porque así está escrito, aquí es donde tú envías bendición y vida eterna, Señor. Aquí estamos muy necesitados. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestro canto, Señor, Padre amado, el cual emana de un corazón agradecido. No por la situación, como nos esté yendo, como nos esté aconteciendo, no, Señor, sino porque tú nos has dado tu amor, tu adopción. Padre amado, todo lo tuyo es nuestro, somos tuyos, Señor. Y entre tanto estamos en este breve tiempo, en esta tierra, Señor, queremos dar testimonio de que tú eres el único Dios verdadero, Señor. Damos muchas gracias porque dejaste esa provisión, Señor, el poder participar de la cena del Señor, para poder tener memoria de lo que has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos que apresures los pasos de nuestros hermanos, aquellos que han sido impedidos, aquellos que a lo mejor están desanimados, aquellos que las circunstancias como el tráfico, como la sobrecarga de trabajo, Señor amado, quizás como algún malestar. Por favor, remueve todo eso, Señor, para que mis hermanos también puedan venir. Porque así está escrito también, Señor, dice tu palabra que de tiempo en tiempo subiríamos para reunirnos contigo, Señor. Estableciste fechas, Señor, fiestas, en conformidad a tus estatutos, a tus decretos. Dijiste que la Pascua, Señor, que es equivalente a lo que hoy estamos haciendo, tomar la cena del Señor, recordar que estamos en un pacto diferente, recordar que este es el tiempo de la gracia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, aquí estamos. Sí.
y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dice la Escritura, hermanos, que Zacarías entró al santuario, hermanos, y le dijeron, vino una respuesta del cielo y le dijo: tu oración ha sido escuchada, tu oración ha sido contestada. He aquí tu mujer dará a luz. Hermanos, una petición que seguramente, al igual que tú, llevas días, llevas meses, años esperando la respuesta, pero dice la Escritura que entrando en el santuario, ahí fue donde Zacarías recibió respuesta a su grande necesidad. No vamos a entonar cantos por entonarlos, no es la idea. La idea no es tener una lista de 15 cantos y estamos obligados a entonar todos los cantos. No, la idea es adorar a Dios. La idea es dejar que su Espíritu nos diga lo que tenemos que hacer. Y es muy importante, hermano. Por eso te invito a que cierres tus ojos, no te distraigas. Recuerda, cuando la semilla cae a un lado del camino, viene el diablo y quita lo que se sembró. Así como el Señor está presente, también el gran maligno, queriendo estropear, queriendo estorbar la bendición de hoy. Por tanto, concéntrate. Se nos dice que esa bendición vino cuando Él entró al santuario. Aún cuando Asaf estaba a punto de amargarse. Yo no sé cómo vengas, no sé cuál ha sido el cuadro de tentaciones, de tropiezos que hoy han aparecido delante de ti, pero Asaf estaba amargándose. Literalmente su corazón se estaba llenando de molestia, porque veía que los demás prosperaban y Dios parecía como que a él lo había olvidado. Pero él dice que entrando en el santuario, él comprendió el final de los impíos. Y en ese momento se lamentó y dijo: tan necio era yo, era como una bestia que no entendía. Hermano, es entrando en el santuario donde se te puede regresar la cordura. Es entrando en el santuario donde se te puede dar respuesta a tu petición. Es ahí en el santuario. Y mira lo que dice el canto: Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? No es para repetir las letras de un canto escrito en un papel, no, es para adorar. Y adorar significa mostrarle respeto. Adorar significa admirarte de la manera en que Él te ha tratado, a pesar de nosotros, cómo ha sido paciente, amoroso, cómo ha provisto de acuerdo a nuestra necesidad. Amén. ¿Cómo estás en esta noche? ¿Cómo te sientes? Quiero invitarte a que no pongas tu atención en cómo te sientes, pon tu atención en qué hizo Cristo por ti. Ahí deposita tu atención, ahí derrámate. Recuerda que se te ha dado un nombre para que se escriba en el libro de la vida. Recuerda que Cristo, dice el canto, el de manos limpias. Hermano, ya nuestras acciones ya no son como antes. Antes estaban llenas de culpabilidad, llenas de sangre, llenas de iniquidad. Pero hoy ya no, hermano. Hoy el bendito Espíritu Santo cambió nuestro corazón y nuestras acciones son diferentes. Nuestras acciones buscan establecer el reino, nuestras acciones buscan bendecir al prójimo y sobre todo que el Eterno esté contento. Así es que puedes entrar, el de manos limpias, corazón puro. Tu intención y la mía es nada más que Él se glorifique, que Él se agrade, que Él esté bien.
No importa si nosotros nos vamos encaneciendo, envejeciendo, no importa, eso no es importante. El de manos limpias. El de manos limpias y un corazón puro Sin vanidades. y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, Dile, yo quiero entrar. yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón. Ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Tu sangre me limpia, me otorga el perdón. Tu Espíritu Santo me llena de amor. Tu sangre me limpia, me otorga el perdón. Tu Espíritu
tu Espíritu Santo me llena de amor. Ese es el propósito, hermanos. ¿Por qué no abre su Biblia ahí en Primera de Reyes? Para que podamos darle sentido a este canto y a lo que vamos a ver el día de hoy. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, nos es importante poder entender esta historia bíblica, hermanos, porque hay veces las circunstancias que nos toca enfrentar pudieran como querernos darnos palmaditas así como para justificarnos y no cumplir nuestro propósito. Fíjese nada más lo que dice el canto: tu sangre me limpia y me otorga el perdón. Tu sangre me limpia, ya puedo amar, ya puedo. O sea, no perdamos de vista el propósito de lo que cantamos hoy. No lo vamos a perder de vista, no debes de perderlo de vista. De lo contrario, te vas a ver metido en circunstancias, verte tentado a amargarte y decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué me pasa esto? Y la verdad es que te está pasando porque entendiendo por qué causa Cristo te perdonó, por qué causa Cristo te salvó, por qué causa Cristo inclusive te ha metido en circunstancias estrechas, hermanos. Dice ahí el capítulo 17, en el verso, vamos a leer todo desde el verso 1 hasta el verso 10, por favor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Se fue, ¿y qué dice? Vivió. Él estuvo viviendo en Jezreel, pero de repente la mano invisible lo lleva de Jezreel, lo lleva al arroyo de Querid, ¿sí? Y la hambruna va a empezar, hermanos. Una hambruna que duró, ¿cuántos años duró? ¿3 y medio o 3? 3 cerrados, así el redondeo, 3 años. Fíjense, 3 años. Él estaba en Jezreel y de repente vino la mano de Dios: vete al arroyo de Querid, ahí vas a beber agua y ahí voy a mandar a los cuervos que te alimenten. Fíjense, de manera gradual lo va metiendo. Dice, por favor, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebió del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Dice: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Aquí es donde está la enseñanza, hermanos. Vemos que cuando el trato viene sobre la tierra, no solamente los paganos van a ser metidos en estrecho, sino aún los santos. O sea, él estaba cómodamente viviendo en Jezreel. Y cuando viene la palabra y que va a venir la sequía, entonces todo mundo va a ser metido en estrecho. Deja de llover, el arroyo se seca, él está siendo alimentado con pan y carne. Fíjense, el Señor es complacivo con su siervo y le da pan y carne. Y lo impactante es que los cuervos son animales de carroña, hermanos. Y estos cuervos no le quitaban nada de lo que le mandaban Elías. La ración que le daban no se la tragaban ellos. Iban y se la dejaban tal cual Dios había dicho. ¿Sí? Ahora, entienda, después de que ellos están prácticamente haciendo su trabajo, se seca el arroyo y entonces le dan una orden. Ahora vete ahí a la ciudad ¿recordarme el nombre de la ciudad? Sarepta. De Sarepta. Era el territorio donde estaba Jezabel, hermanos. El Señor lo fue llevando para meterlo en las mismas narices de esta bruja, hermanos, de este par de perversos reyes. Ahí lo metió
ahí dio mandamiento, dice que él le dio mandamiento a una viuda pobre, hermanos. Nosotros sabemos que era pobre, no lo dice aquí, le he dado mandamiento a una viuda pobre, pero sí dice, le he dado mandamiento a una viuda, ¿qué dice? ¿Para qué? Para que te sustente. Ahora, cuando ves la historia de la viuda no se ve que ella haya salido a recoger leña porque iba a esperar al profeta, ¿o sí se ve que hizo eso? No, ella, de hecho, ella nos dice por qué salió. Recuérdenme por qué fue lo que le contestó al profeta. Voy a recoger un poco de leña para cocinarme 1 o 2 tortas para mi hijo y para mí, para dejarnos morir. O sea, ella salió con esa intención. Ella no salió para poder recibir al profeta. Pareciera como que el Señor, como si hubiera mentido, ¿no? Le he dado mandamiento a una viuda que te sustente, y ella ni sabía. Pero el día de ayer decíamos que dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, de Dios, y dice ahí la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así dice la Escritura. Entonces, como que la mano invisible de Dios viene y la pone en un estado como para que ella pueda entender cómo Dios se va a hacer cargo de la situación. Porque cuando Él llega ahí, Él le pide algo, y hasta creo que está el Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando dijo, ninguno que le dé un vaso de agua a uno de sus pequeños quedará ¿qué? ¿Habrá estado pensando en Elías? ¿Qué fue lo que pidió Elías? Agua. ¿Me puedes traer un vaso de agua? Y la mujer dijo que sí. En ese momento iba para allá y después dijo, y por favor también tráeme algo de comer. Ahora, ¿es descabellado, Norma? Porque era una viuda, no tenía el brazo fuerte, era pobre, y el profeta le pide un vaso de agua y le pide, aparte de eso, le pide de comer. El título es ¿Un servicio, un milagro? Un servicio, un milagro. Hermanos, ustedes están necesitados. Tú me has contado algunas cosas y se ve que es mucha la necesidad que tienes. Tú tienes, Gris, tienes una necesidad. Dani, ¿tienes necesidad? Yo tengo una necesidad de años, hermanos. Les estoy hablando de años. Y no dudo que Dios me va a contestar. No sé cuándo, pero no dudo que Dios me va a contestar. Pero es una necesidad. ¿Tú tienes necesidad, Norma? ¿O no tienes necesidad? Ok, escucha cómo Dios va a suplir tu necesidad. Sí, escucha, Benedina. Porque aquí el Señor está dando mandamiento y le está diciendo, mira, vas y la viuda te va a sostener. Pero, hermanos, si la viuda se hubiera justificado con su situación, yo les pregunto, ¿hubiera venido el milagro? Recuérdame, Olga, ¿cómo fue el milagro? ¿Cuál fue el milagro que se dio aquí en esta situación? No se distraiga, porque a quien yo vea distraído le voy a aventar la pelota. ¿Cómo fue el milagro? ¿Cuál fue el milagro que se dio ahí? La viuda le pidió de comer, pues ella nada más quería un poquito de harina para hacer. Esa era la necesidad. ¿Y el milagro? Ella le dio primero a él, porque le tenía que dar primero a él, y después ella, pues nunca dejó de procesar, no dejó mucho. Fíjate, ni la harina ni el aceite se escasearon, pero ella tenía que servir. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo tenía que servir? ¿Cómo sirvió Ernesto? Fue y guisó, ¿no? ¿Sí guisó o no guisó? Fue y preparó. ¿Y sabes qué? Fue y preparó con lo poco que tenía. Y aunque ella dijo, no salió, hoy no me dieron, hoy no salió, ella como quiera que sea dijo, voy a guisar esto para el varón de Dios. Y una vez que ella guisa para el varón de Dios, que entendemos que el varón de Dios es la empresa de Dios, entonces la harina y el aceite nunca escasearon. ¿Dios estaba pensando en la necesidad de esa viuda? Yo creo que sí, porque ustedes recuerden cuando aquellos individuos estaban, el Señor dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y Él estaba diciendo, había muchas viudas en el tiempo de Elías, en el tiempo cuando no llovió por 3 años, pero solo a una viuda le fue enviado el profeta Elías. ¿Sí se acuerdan que así fue la descripción del maestro? Ahora, Dios estaba queriendo ayudarle, Gris. Dios estaba consciente cuál era su necesidad. Barrios, ¿cuál era la necesidad de esa mujer viuda? El alimento. O sea, era viuda, no tenía ingreso y por otro lado hay sequedad.
ya no hay grano, ¿sí? Ella dice, para que nos dejemos morir. Dios sabía su necesidad, pero Él sabía también una cosa: tienes que aprender a servir. Si tú aprendes a servir, entonces viene la ayuda. Si tú no aprendes a servir y siempre te estás justificando que no tienes, tu aceite, tu poquito aceite, ¿cuánto crees, Norma, que le hubiera durado su poquito aceite que ella tenía? Y su puño de harina, puño, 2, 3, los que hayan sido, ¿cuánto le hubiera durado? De hecho, ella lo dijo: voy a cocinar, ¿cuántas tortas? Dijo, a ver, vamos a verlo, por favor. Dice aquí, ok, dice aquí, por favor, en el verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Fue hasta específico el profeta, ¿sí? Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, ¿sí? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un bulto de 25 kilos. Un puñado ¿de qué? Sígale leyendo. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños. ¿Por qué no recogió una carga? ¿De cuántos kilos era una carga de leña? Unos 20, vamos a decir, vamos a ser benignos con ella, no tenía fuerza, unos 10 kilos, 7 kilos, ¿no? Vamos a decirlo así, unos 7 kilos. Solo estaba recogiendo 2 pedazos de leña. Entonces, ¿qué tanto era la harina y el aceite? Era muy poco. Y Dios sabía que tenía muy poco. Hay veces tienes poca fe, hay veces tienes poco tiempo, hay veces tienes pocas ideas para educar a tus hijos, hay veces tienes poca experiencia, hay veces tienes poco dinero. Dios lo sabe. Dios no está, hermanos, ajeno al problema. Él conoce los cabellos, el número de cabellos que tenemos. Él lo sabe, Chuchito, cuán poco tenemos. Él lo sabe, pero no le va a dar nada al pastor a menos que él sirva. Yo sé que tienes un puñado de harina, yo sé que recogiste 2 leños, yo sé que tienes un poco de aceite, pero quiero que vayas y tú mismo hagas el bocado y tú mismo le lleves el vaso de agua. Y una vez que ella sirvió, entonces nosotros nos damos cuenta que el aceite y la harina no escasearon. O sea, hermanos, Dios nos está llamando a servir. No sé si me explico. O sea, independientemente de lo estrecho que estás, independientemente de tu estrecha capacidad, de tu estrecho tiempo, de tu estrecha emoción, Él, como quiera que sea, te está llamando a servir. Entiéndelo, hermana. Cuando tú le sirvas, Él te capacita. Pero si tú no le quieres servir, le dará lo que te quiere dar a ti, se lo dará a otro. Porque es así. No dice la Escritura que lo poco que tengamos, ¿qué debemos de hacer, Sarita, con lo poco que tengamos? ¿O qué te dieron 10 minas, a ella 5, a Juanita y a Daniel 3 minas? ¿Qué debes de hacer con esas 10 minas? Dice ahí, ponerlo con el banquero. Y una vez que te lo pones con el banquero, entonces te lo multiplican. Pero si no lo pones con el banquero, aún lo poco que tienes se te va a quitar y se lo van a dar a otro. O sea, tenemos que entender, no hay justificación de que no puedo, es que yo no tengo, es que... No, hermanos, aquí vemos que si tú quieres que la harina y el aceite... ¿Estamos viviendo tiempos de crisis, hermanos? Hermanos, yo como ministro lo he notado. No solo aquí, en otros lados. O sea, hay crisis, hermanos. Y tienes que entender, esta es la manera como nosotros vamos a poder salir adelante. Poniendo en práctica lo poco que tenemos. No digas que no, David, no digas que no. No, ponlo en práctica. Y cuando lo pones en práctica, eso poquito que tienes nunca va a escasear. Durante el tiempo de necesidad, vamos ahí, por favor. Dice, ok. Dice en el verso el 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Y ahí entra el principio escritural. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
Se oye mezquino, hermano, pero realmente el mandamiento así es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién debes de poner primero, Lupita? A Dios. Y pon a los demás después. Ese es el orden. El día que tú pongas a una persona antes que a Dios, te metiste en problemas. Se llama idolatría, Sarita. Ya no. Hay que poner a Dios antes que cualquier persona. Así es el servicio. O sea, te toca hacer el aseo, pon al Señor primero. Te toca ofrendar, pon al Señor primero. Te toca lavar los baños, pon al Señor primero. Y el Señor, que es bueno, te va a sustentar. Si no lo haces así, no te va a sustentar, entiéndelo. Y no porque Dios de alguna manera haga acepción de personas, pero es que son principios bíblicos, hermanos, no se pueden romper. Son principios bíblicos. En el capítulo, por favor, vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, en el capítulo 4, en el verso 8. Aconteció también, ¿lo tenemos todos juntos? Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Verso 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Verso 10, todos juntos. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Hagamos un alto. Aquí tenemos no una viuda, no pobre, pero sí estaba pobre en su matriz. Era estéril. No podía engendrar. El esposo ya estaba escaso de años, dice que era viejo. Estaba por irse. Pero ella tenía una necesidad. ¿Cuál era su necesidad? ¿Cuál es el deseo de toda mujer, hermanos? Tener hijos. Y más en esta cultura hebrea, para ellos tener 10, 12, 20, era la clave, el sello del éxito. Entonces, esta mujer tenía escasez en esa parte, hermanos. Pero ustedes saben la historia, hermanos. A ver, Janet, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó con esta mujer de acuerdo a su necesidad? ¿Qué sucedió, Andrés, con esta mujer? Ok. A lo mejor tuvo hijos. A ver, Marshall, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Cómo? Se dieron un hijo. Le contestaron la oración. Pero ¿cuándo esa necesidad fue suplida? Cuando ella sirvió primero. Ella sirvió primero y después vino la contestación. Fíjate, y no fue el viejito se ve que estaba indiferente. Uno como hombre, ¿para qué quiero chamacos? Así estamos bien ya, ponte el dispositivo y ahí inventando tonterías. La mujer es muy diferente. La mujer anhelaba un niño, un bebé. Pero ella, cuando invitaba al varón de Dios, lo invitaba y le ofrecía de comer, y de repente a su corazón vino. ¿Será que la misma mano que le inspiró a la mujer para responder hablando de la viuda de Sarepta, le dijo, tráeme un vaso de agua, y ella se dispuso? Es la misma mano que produce el querer como el hacer, la que le dijo a la señora, a la rica, invítalo a comer, pásalo, ofrécele una silla. Si te das cuenta que está cansado, ¿por qué no le construyes un pequeño departamentito? ¿Por qué no le pones una cama? ¿Por qué no le pones? Y ahí empieza a detallar. Y es ella la que empieza a presionar al marido para que esas cosas se lleven a cabo. Y el marido corresponde. Y una vez que él corresponde en ese servicio, entonces viene la respuesta de Dios. ¿Qué haremos con esta viuda? Fíjate lo que dice el profeta. ¿Qué haremos con esta viuda? Y Jaycee le contesta, parece que no tiene hijo. Y su marido ya está anciano. Y entonces llámala.
de aquí a un año vas a recoger un bebé en tus manos. O sea, el milagro, Joana, viene cuando servimos. Yo se los digo para muchos de ustedes que se salen y nada más están allá perdiendo el tiempo y no sirven. Si tienen necesidad que Dios les conteste cosas, necesitan servir. O sea, ustedes no pueden estar de jefes porque el jefe está sentado en el trono. Ustedes no son los jefes. O sea, ustedes que llegan a la hora, ¿a qué hora se empieza? Ah, pues empieza como eso de las 7 y luego el pastor se atrasa y 7:15. Pues yo llego a esa hora. Sigue llegando así y te vas a dar cuenta cómo a muchos Dios les va a responder y a ti no te va a responder. Porque tú te la estás dando de jefe cuando tú no eres el jefe. Ya hay un jefe, está sentado en el trono. O sea, tú fuiste llamado para servir. Entiéndelo, fuiste llamado para servir de acuerdo a tu don. Si tú te justificas y dices, no puedo, bueno, el juez está a la puerta. Y él sabe si realmente puedes o no puedes. No te inquietes si no puedes. Pero si te sobra todo el tiempo, y si puedes, ahí te vas a meter en problemas. Porque reitero, la viuda tenía un puño de harina, solamente un puño de harina, tenía un poco de aceite y una gran necesidad, hermanos. Y cuando viene el profeta, él la agarra y le dice, tráeme un vaso de agua. De entrada, por la actitud servicial, ya Jesús exaltó esa acción y dijo, de cierto les digo que ninguno que le dé un vaso de agua a uno de sus pequeños, quedará sin ¿qué? Sin recompensa. ¿Cuál era la necesidad de la viuda? Ella lo dijo, para que no nos dejemos morir. La comida, esa era su necesidad. Y cuando escaseó la comida, Paul, nunca escaseó. Jamás escaseó. Yo no recuerdo lo que dice Reyes, posiblemente cuando empezó a caer la lluvia, dejó de a lo mejor de producir el aceite y la harina, posiblemente, no lo dice ahí, lo dice en el milagro que hizo Eliseo. Ahí sí lo dice, pero aquí no recuerdo. Pero aquí el mensaje es uno. ¿Tienes necesidad de comida? Ok, ve, mira, tráeme un vaso de agua. Ah, y no solo un vaso de agua, guísame una torta en el rescoldo. ¿Sí? Y es tan noble el profeta que inclusive le dice, pequeña torta. Guísame una pequeña torta para mí. ¿Sí? Y después haces para ti y para tu hijo. Y cuando ella obedece, entonces el aceite y la harina nunca escasearon. ¿Se suplió su necesidad? Ayer lo decías. Tenías mucha alegría porque tu hija estaba queriendo hablar contigo, porque tu hija quería buscar a Dios. Yo les pregunto, ¿quién de nosotros puede generar que nuestros hijos busquen a Dios? ¿Tú lo pudiste hacer con Diego, hermano? No. ¿Quién crees que lo está generando? No dejes de servir. Síguelo haciendo. Y tú verás cómo Dios sí contesta. O sea, eso es lo importante, hermanos. Tienes que servir. No estés perdiendo el tiempo, te vuelvo a repetir, y lo voy a decir nuevamente para que te caiga el 20. No estés perdiendo el tiempo allá afuera cuando la necesidad está acá adentro. No estés perdiendo el tiempo en tu casa cuando aquí hay necesidad. No pierdas el tiempo llegando a la hora como si fueras el patrón cuando allá afuera hay que ir a evangelizar. No lo pierdas, porque aquí vemos una viuda que fue llamada para servir. Y una vez que ella sirvió, vino la respuesta. Aquí vemos una señora rica que tenía un problema, hermanos. ¿Quién puede engendrar vida? Si Eclesiastés dice que cuando la muerte viene, no hay quien tenga poder para retener el espíritu en el día de la muerte, lo dice así. Mucho menos podemos dar vida. Pero aquí vemos que por esa actitud servicial, por esa atención, por esas actitudes que tiene de alguna manera esta mujer hacia el ministro, entonces Dios le contesta su necesidad. Y le da algo que jamás, hermanos, su esposo se lo podía haber dado. Y ve, ¿tú crees que su esposo ya anciano le podía haber dado un bebé? No se lo podía haber dado. Y posiblemente si era fértil el Señor, a lo mejor la que tenía problemas era ella. Entonces nos damos cuenta nosotros que el Señor hace milagros, pero espera servicio. ¿Cuántos dicen amén, amados? O sea, esas necesidades que tú estás pasando, Dios las va a suplir. Pero tú necesitas servir. Tú necesitas disponerte. ¿Para qué? Pues para que Él se glorifique, hermanos. Porque hay veces, hermanos, los invitan a testificar y pareciera como que nadie tiene testimonios.
Yo tengo muchos hermanos y pudiera estar pasando ahí cada rato a testificar, pero pues yo les quiero dar chance a ustedes, hermanos, ¿a poco Dios no les escucha a ustedes? ¿Y por qué batallamos mucho para que pasen a testificar, hermanos? ¿Por qué? Digo, si le estabas dando chance a los demás que pasaran, ya te diste cuenta que los demás no pasan, ya pásale tú. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, es muy importante, hermanos. Veamos en el verso 4, por favor. Dice aquí: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Aquí tenemos otra circunstancia estrecha, limitada y todavía más difícil. Porque, hermanos, los acreedores, ¿quiénes son los que embargan, hermanos? ¿Quién es el más conocido por embargar? ¿Electra, FAMSA, Coppel? ¿Quiénes son los que llegan y órale a embargar? He escuchado casos, hermanos. Electra llega y toma todo. ¿Sí? Aquí tenemos una situación, hermanos, donde el marido se había de alguna manera comprometido, tenía algunas deudas y de repente la muerte llega y se lo lleva. Pero ahí no era de que ya se murió el marido y pues ya ni modo, ya el que vengo a tocar y de repente está fulano de tal, ya se murió, híjole, pues ya se fue el que me debía. No, ahí agarraban a los hijos, se los llevaban y se cobraban a lo chino. Este era el problema con esa viuda, hermanos. El acreedor quería tomar a los hijos y llevárselos y explotarlos y hacerlos trabajar hasta que no se le pagara lo que se le debía. Y ella no tenía nada. De hecho, cuando le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que dice ella? A ver, vamos a verlo. Verso 2, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Lo más necesario, hermanos. La canasta básica, por así decirlo. Y eso nada más una vasija, porque no tenía ni aceite. Nada más tenía una vasija de aceite. Y ahí es donde vemos nuevamente la necesidad, hermanos. Recordadme, hermanos, ¿qué es la fe? La certeza de lo que no ves y la convicción de lo que esperas. La certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Ok, pero la fe, hermanos, para hacer certeza de lo que esperas necesita tener una instrucción. Aquí vemos que hubo una instrucción. ¿Qué es lo que tienes? Tengo solamente una vasija. Ve con tus vecinas, pide prestado vasijas y mételas a tu casa. Vamos a verlo, por favor. Dice aquí el 3, y él le dijo: ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. ¿Vasijas qué? Y luego le dice: ¿cuántas? Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Hagamos un alto, hermanos. Aquí hay una instrucción, hermanos, para que venga también un milagro. Y se requiere ¿qué? Obediencia. Porque fácil era, hermanos, que el profeta pudiera haber dicho, prodúcete aceite y las vasijas se llenan. ¿Si es así o no? Pero él no dijo eso. El profeta le dijo: ve tú y toca la puerta de tus vecinas y pídeles prestadas vasijas, no pocas. Ese trabajo lo tienes que hacer tú tienes que servir, tú tienes que chambear, tú tienes que salir a trabajar. Tú no puedes estar en tu casa nada más esperando a ver que Dios haga un milagro. No, tú tienes que salir y hacer el trabajo que se te dice. Te metes a tu casa. Jesús dijo: cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto, ¿qué?
te va a recompensar en público. Tú y tus hijos, háganlo. Y cuando ella lo hizo, se operó el milagro. O sea, nos damos cuenta, hermanos, que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Pero preguntémonos, ¿qué tan obedientes hemos sido? Preguntémonos, hermanos, ¿qué tan humildes hemos sido? Vamos a preguntarnos, ¿qué tan diligentes hemos sido? Pues es obvio, requiere diligencia. Dice el proverbio, dice, prepara tus labores, disponlas en los campos y después edificarás tu casa. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué debes de hacer primero? ¿Preparar la casa, edificarla y después salir a vender? ¿Qué tienes que hacer? Fíjate nada más, prepara tus labores, vas, compras tu producto, vas, lo manufacturas, posteriormente vas al tianguis, vas al mercado, ahí lo pones, lo vendes y posteriormente va a haber una bendición para que tú puedas edificar tu casa. Entonces, aquí es bien importante, hermanos, que entendamos, en este tiempo de estrechez, en este tiempo donde estaba cayendo el aceite a muy buen ritmo y de repente se detuvo y está goteando nada más, la manera como vamos a conseguir estos milagros, hermanos, va a ser a través de servicio. Cuando nosotros sirvamos, el Señor va a estar proveyendo. Va a estar proveyendo. Él va a estar proveyendo. ¿Por qué? Es su forma en que Él trabaja, hermanos. ¿No dice el apóstol Pablo, amonestad a los ociosos? ¿Lo dice así o no? ¿Qué significa amonestar a los ociosos? Dani, ¿qué sería amonestar a los ociosos? Motivarlos a trabajar. Una amonestación. Sacas la amarilla, ¿no? El árbitro saca la amarilla. Juegue bien, por favor. Juegue bien. Vamos, muchachos, a jugar. Ahí está la amonestación. Entonces, la amonestación es esta, hermanos, a servir. Cuando servimos, viene el milagro. Dependiendo tu necesidad, Dios la va a suplir. Amén. Y entendamos, como cuántas tortas se hubiera comido el profeta. De Jesús se decía era comilón y bebedor de vino. Era profeta. Como cuántas tortas creen ustedes que se hubiera podido comer para quedar. ¿Cuántas? Unas 3 o 4, ¿no? 3 o 4. Ok. Hasta él mismo fue metido en estrecho. ¿Cuántas pidió? Una pequeña torta. O sea, nos damos cuenta que Dios trabaja tanto con el ministro como trabaja con la viuda. Trabaja con el ministro como trabaja con la señora rica. Trabaja con el ministro, pero también trabaja con la que no tiene más que una vasija, y no con aceite, de aceite. ¿Sí? Es un trato que trae Dios en medio de la necesidad, hermanos. Entonces es muy importante que estos puntos nosotros los podamos tener en cuenta. Si no pones mucha atención en esto, hermano, de verdad te vas a meter en problemas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos, de verdad. Se han multiplicado las doctrinas de demonios, los espíritus engañadores andan sueltos, el amor de muchos se está enfriando. O sea, estamos viviendo tiempos críticos, hermanos. Si tenemos, acabo de mostrarles actitudes que atrajeron el milagro, actitudes, formas en que el milagro se soltó. Te voy a mostrar una donde no hubo la actitud y vinieron las consecuencias tremendas y severas. Vamos al libro de Job, por favor. Libro de Job, capítulo 1. Hermano, no digas en tu corazón no tengo. No digas no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo fuerzas. No digas eso, hermano. Porque estarías mintiendo. Porque sí tenemos, aunque sea poquito, pero sí tenemos. Amén. Entonces, dice por favor Job capítulo 1. Se me dice cuando lo tenga. Dice así. Capítulo 1, vamos a ver el verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, ¿lo tenemos? Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito,
Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. A ver, hermanos, aquí tenemos ya el ejemplo de 10 jóvenes, hijos de un hombre piadoso, a los cuales ya estaba marcado en el calendario de Dios cómo iban a morir, cuándo iban a morir y de qué manera iban a morir. Yo quiero hoy recordarte, Anita, ya está marcado el día que vas a morir. Dani, ya está marcado el día que vas a morir. Ernest, ya está marcada la manera como vas a morir. Ya está marcada, hermana, la manera como yo voy a morir. Y sabes, Dios puso a un hombre piadoso para que pudiera bendecir a estos 10 jóvenes, 7 machos y 3 hembras. Y les puso un hombre para que él pudiera estar ayudándoles. Ayer manejamos un texto, no lo busques, Isaías 57:1, dice, perece el justo y nadie repara en ello, nadie pone atención, nadie se pregunta por qué se fue. Oye, ¿por qué se fue este? Oye, ¿qué pasó? Pues no, Dios estaba con él. Oye, ¿por qué se murió? Oye, dejó a la viuda. Oye, nadie se pregunta. Dice, mueren los piadosos y no saben que son quitados del problema, son quitados de la aflicción. O sea, cuando quitas un piadoso, ¿qué pasaría en tu casa si te quitaran a ti, Lupita? No es que, no, sí sabes. Te voy a decir qué va a pasar. Ya no va a haber alguien que ore por ellos. Escucha, ya no va a haber alguien que les dé testimonio. ¿Cómo se volvería tu casa, Sarita, si te remueven? O sea, tus hijos estarían marcados a la desgracia. ¿Qué pasaría, Leti, si te mueven y se queda Ernest con el pequeño Ernest? No le estoy hablando, no estoy diciendo que él no lo cuide, pero hay que ser honestos. En la etapa que está, tú eres vital. ¿Qué pasaría si remueven a tu papá, Dani Jr.? O sea, entendamos eso. Para que comprendamos que Elías se estaba moviendo ahí en Sarepta, y la viuda podía haber perdido esa bendición. Si ella no hubiera estado consciente de quién era esa persona, haber respondido a la invitación que Dios da, ella se hubiera muerto con su hijo. Pero al haber respondido y dar un vaso de agua y trabajar a hacer la torta y de repente traérsela al ministro, aunque fuera en contra de su mente, una cosa hizo el Señor, honró esa fe. Y ella no murió y quedó como un ejemplo para nosotros. Aún el Señor Jesucristo, después de que pasaron varias décadas, quizás centurias, el Señor Jesucristo la volvió a sacar. Y dijo, ninguno que dé un vaso de agua a uno de estos pequeños quedará sin recompensa. Y si es profeta, recompensa de profeta tendrá. Fíjate lo que dijo. Enfatizando esta enseñanza, porque es vital. Estamos pasando por crisis. Hay crisis en medio de nosotros. Entonces, vemos aquí que estos jóvenes estaban ya en este capítulo, en este verso 18 del capítulo 1, ya estaba marcado en el calendario de Dios que estos iban a morir. Pero les pusieron un piadoso para que pudiera ayudarles, para que pudiera de alguna manera orar por ellos, para que pudiera instruirlos, para que pudiera tratar de que ellos pudieran despertar y evitar la situación. Miren, vamos, ahora sí regresemos. Quédate con la idea de que estos jóvenes ya estaban marcados. Verso 1. Dice el verso 3. 1:3, capítulo 1, verso 3. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 cabellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. 4. E iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen. ¿Qué dice? Con ellos. Es indudable que Dios había bendecido esta familia en grande manera. Tenían la capacidad para que 10 veces al año celebraban sus cumpleaños. Y mira qué riqueza tenían. Los había bendecido como no te imaginas. Y tu familia no entiende que al tú estar en tu casa, Dios ha bendecido esa familia como ellos no se imaginan. O sea, si te remueven y te tapan la boca y dejas de orar por tu familia, vas a ver lo que va a hacer el diablo.
Entendamos estos principios. Entendámoslo. O sea, ya hubiesen destruido Chimalhuacán si no hubiera 10 justos. A lo mejor yo ni cuento en medio de ellos, pero hay 10 justos. Por eso Dios no ha destruido Chimalhuacán. Son principios escriturales, hermanos. Cuando veas que destruyen una ciudad, sábete una cosa, no había 10 justos ahí. Porque lo dijo el Señor, si hay 10 justos, perdono la ciudad por amor a ellos. Así lo dijo, ¿no? Estas cosas le sucedieron como ejemplo a nosotros, los cuales nos han alcanzado los últimos tiempos. Así lo dice. Entonces, si hay 10 justos en una familia, Dios bendice esa familia. Aquí vemos que había un justo llamado Job y había bendecido a 10 mocosos que no alcanzaban a entender la bendición tan grande que tenían. Ellos no la alcanzaban a entender. Tenían abundancia. Cada uno tenía su propia casa. No dice que estaban pagando renta, no dice que sufrían cuando llegaban. ¿A cómo estamos? Estamos a 15. Ay, no le hagas que ya estamos a 15. ¿Qué dice uno cuando estamos a 15? Ahí viene la renta. Chuchito cada rato también. La renta, hermano, la renta. ¿Por qué está sufriendo Chuchito? Porque ya es quincena. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Estos no tenían esas congojas, hermanos. Estos no tenían esa aflicción. Ahora, más adelante, por favor, acompáñeme. Dice aquí en el verso 5, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Oraba cada año David por ellos? ¿O cada domingo? A ver, hermanos, ¿quién cumplió años? Pásenle, dice Peter. Pásenle. ¿Era cada domingo? ¿Cada cuándo Lulú oraba por ellos? Diario. Diario. Dice Andrés, los santificaba. O sea, tenían ahí una bendición tan grande. Marisela, ¿por qué causa? Porque el papá los tomaba en cuenta y los llevaba delante de Dios y oraba por ellos. Hermanos, para que su ruina no se acelerara. O sea, mis hijos y los tuyos, inconversos, perversos, malagradecidos, que no honran a Dios, ya se hubieran ido al infierno, a no ser por las oraciones de ustedes, por la oración de cada uno de ustedes para sus hijos. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿no dice la Escritura que la paga del pecado es muerte? O sea, esa es la realidad. ¿Cuál es la paga que les debería de haber tocado ya? Muerte. Pero damos gracias porque aquí vemos un papá devoto, un papá responsable, un papá que estaba ahí de continuo llevando a los muchachos delante de Dios y poniéndolos ahí para que se retrasara. ¿Sí me explico? Ahora, es tremendo porque dice ahí, el gran maligno dice lo siguiente: ¿no le has puesto bendición a sus manos, al fruto de su trabajo, a su familia? ¿No le has multiplicado? Yo pregunto, ¿sí sabe el gran maligno si observa tu casa? ¿Sí la observa, Juanita? Aquí te dices, parece que está muy interesado en lo que pasa en la tierra. O sea, en Valle de Bravo se la pasea cada rato. Ahí está, observando. Ahí en Santo Tomás, ahí en la calle donde vives, en la colonia donde vives, él está de continuo. Estaba bien informado, hermanos, bien informado que estaba. Ha prosperado su trabajo, han prosperado la fertilidad de su mujer, ha prosperado con 10 hijos. Él sabía que era fértil. ¿No es cierto que le regresaron el doble? Sí dice así, ¿no? Al final de Job, ¿no le regresaron otros 10 hijos? ¿O le regresaron uno nada más? ¿Cuánto le regresaron? Y aún dice que eran más guapos y más bellos que cualquiera de los que había en aquel lugar. Entonces, ¿sí estaba claro ese hombre que Dios había prosperado la matriz de su esposa de Job? ¿Sí estaba contento? Digo, ¿sí estaba consciente? ¿Cómo observaba, hermanos, cada que nacía un bebé? Lo observaba. Y se masajeaba las manos con toda la intención de tocarlo y asesinarlo. Él los quería matar. ¿Por qué no los podía matar, Benito? ¿Por qué no los podía matar? ¿Cómo? Fíjate lo que dice ahí. Remueve tu mano. Ya les he tirado unos, pero tú has metido la mano. Remuévela. Si tú la remueves, vas a ver que este hombre va a blasfemar en tu cara.
Entonces, si ya tenía, él ya había intentado asesinarlos. Él ya había intentado quitarlos de en medio. ¿Cuántas veces crees que ha intentado quitar a tu hijo y a tu hija del medio, Norma? Muchas, hija, muchas. ¿Cuántas veces te ha querido quitar la vida? Muchas. ¿Y sabes qué? Mientras Dios mantenga la mano ahí, ríete, no va a poder hacer nada. Es una realidad. Que se purgue, no podrá hacer nada, porque él mismo lo reconoció. ¿No le has dado prosperidad al fruto, al trabajo de sus manos? ¿No se han multiplicado sus bienes? ¿No es cierto que has cercado? Pues nosotros sabemos, hermanos, ahí estaba un ministro que estaba haciendo una obra por esos 10 hijos. Oraba por ellos, los santificaba, suplicaba. Dice, volvamos a leerlo, por favor. Usted me dice cuando lo tenga. Dice así, en el verso 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos. Dice que su esposa lo iba a levantar. Hermano, que te dé vergüenza que tu esposa te tenga que levantar para que te... Digo, ya ni para orar, sino para que te vayas a trabajar. ¡Qué vergüenza! No, dice que cada mañana se levantaba. ¿A quién se levantaba? A orar, a orar, a orar. ¿Y sabes por qué oraba por ellos? El siguiente verso te lo dice. Dice, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. ¿Conocía a sus hijos o no? Hermano, ¿usted conoce a sus hijos? ¿O todavía cree que son buenos? Hay quien sí cree. Un día me encontré una hermana que ella, no, mi hijo es bueno. No, hermana, discúlpeme, no hay ninguno bueno. No, mi hijo es bueno. Y está hablando de un hijo pequeño. No estaba hablando de un barbón bigotón, no, estaba hablando de uno pequeño. No es bueno. No, es inocente, no bueno. Bueno nada más Dios. O sea, tenemos que convencernos, no son buenos. Y si Dios no les cambia su corazón, usted se va a dar cuenta en breve cómo se van a manifestar. ¿Sí? O sea, las enseñancitas que nos dan allá arriba nada más es una instrucción, nada más. Eso no hace la diferencia a menos que tú la agarres en serio y como Job estés suplicando y que Dios haga un milagro. Nada más. Realmente quien cambia el corazón está allá arriba. Entonces, para nosotros es muy importante entender que sí sabía que sus hijos eran malos y que blasfemaban. ¿Qué significa blasfemar? Hablar mal de Dios. Esa palabra blasfemia es injuriar, es ofender, pero cuando se habla de la palabra blasfemia es hacia una deidad, en este caso hacia Dios. Injuriaban a Dios. ¿De qué manera lo injuriaban? Una vida de pecado. Dame algunos otros ejemplos. ¿De qué manera lo ofendían? Sus actitudes. O sea, hay personas, hay hijos nuestros que un domingo no vienen a la reunión, pero sí se van bien temprano a trabajar. Que aquí son unos irresponsables y en sus trabajos, ¿cómo son? Bien responsables. Yo te pregunto, ¿eso injuriará a Dios? Claro que sí. ¿Sabes qué es lo que están diciendo, Lupita? Este patrón terrenal paga mejor que el de arriba. Hermanos, él sabía que esas cosas hacían estos ingratos. Y él dice que estaba ahí. De hecho, más abajo, si tú te das cuenta, dice ahí, por favor, de esta manera hacía ¿qué? Todos los días. Tenías un padre de familia, vamos a manejarlo así, un ministro, porque así lo estamos viendo con respecto a Elías, con respecto a Eliseo, con respecto a Job. Vemos de alguna manera que estos hombres venían y de alguna manera habían sido enviados para bendecir. ¿Sí me explicó? Ellos fueron enviados para bendecir. Por eso cuando dice, le he dado orden a una viuda que te sustente, el Señor estaba pensando en su necesidad de la viuda, pero el Señor estaba queriéndole enseñar cómo iba a poder adquirir la bendición. ¿Cómo va a adquirir la bendición para que no se muera su hijo y ella? Sirviendo.
Ay, pero pobrecita, no tiene fuerzas ya, pues ya ves que nada más tiene un puñado. No va a ser para 1000 profetas, nada más para uno. Y va a ser una pequeña torta. ¿Pero qué va a hacer? Que la amase, que la bata, que la cosa bien y que se la dé al profeta y que le lleve su vaso de agua. Que se lo dé. Y cuando ella hizo eso, el aceite y la harina no escasearon. Dios suplió las necesidades tanto del profeta como de la viuda. ¿Qué pasa con en este caso, no es la viuda, la señora rica con el esposo anciano? No puede dar a luz, hermano. Pero por la actitud de ver las necesidades del profeta, entonces el profeta, de hecho, fíjate lo que dice el profeta: ¿quieres que hable con el rey? ¿Quieres que hable con el general? ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le comentó eso, Dani? Porque realmente ella no tenía ningún problema alguno en la necesidad de eso, sino a lo mejor alguna con gente de más fuerza, más fuerza. Ah, ok. O sea, el profeta tenía acceso a ese tipo de personas, hermanos. Él estaba ahí. Él podía hablar con el rey, él podía hablar con el general, él podía hablar con Dios. ¿Sí me explico? Pablo dijo de uno de sus discípulos, aludiendo que le había servido, y dijo: el Señor tenga de él misericordia en aquel día. Una oración de un padre espiritual, qué eficaz es, hermanos. Antes que se vaya tu padre, busca que ore por ti. Porque si Noé maldijo a su nieto y se cumplió la maldición, ¿cuánto más una bendición? No sé si me explico. Entonces, antes que se vaya tu padre, ve que ore por ti. Le dieron una instrucción a una mujer, le dijeron: lleva a tu hijo, cose 2 panes, le dijeron específicamente los panes, y que tu suegro ore por él. Fíjate lo que le dijeron. ¿Por qué? No porque el suegro se esté muriendo de hambre, no se está muriendo de hambre. Están probando su corazón. Quizás algo viene sobre el muchacho. Y Dios lo que quiere sencillamente es bendecirlo. Son principios que están aquí en las Escrituras. Amén. Pero no perdamos de vista. Los milagros Dios los hace. No perdamos de vista la parte que es para nosotros. Sirve. Tú sirve. Sé sensible a lo que Dios quiere y sirve. No le niegues tu puño de harina y tu poco aceite. No se lo niegues. Si se lo niegas, te vas a dar cuenta que no te va a alcanzar. Porque tú mismo estás rompiendo el principio. Amén. ¿Cómo podrían ellos haber sido bendecidos, estos 10 mocosos? ¿Cómo? El padre estaba ahí. ¿No se ve que el padre estaba en medio de la fiesta, o sí? ¿O sí estaba ahí en la fiesta? No se ve eso. No se ve, si no él mismo no hubiera ido a santificarlos ni a orar por ellos. No, él no participaba de esa fiesta. Ellos estaban en la fiesta, pero él estaba prácticamente ahí sobre de ellos, llamándole la atención: venga para acá, y los santificaba y oraba por ellos y ofrecía holocausto, y ahí estaba derramando sangre para que se perdonaran los pecados. Dice, esto hacía así todos los días. Ahí estaba el Padre. ¿Cómo podrían ellos de alguna manera haber correspondido y haber adquirido la bendición? ¿Cómo? ¿De qué manera? Hablando de los 10 muchachos y de Job. Obedeciéndole, nada más. Obedeciéndole a su papá. Las cosas que su padre le llamaba la atención. Hermanos, yo entiendo, miren, por ejemplo, ahorita Paul, yo creo que Dani ya no. ¿Qué edad tienes tu hijo? 18. ¿Ya saliste de la edad payasa o todavía estás ahí? ¿Ya saliste de la edad payasa o todavía estás ahí? ¿Ya salió o no? ¿Por qué? Va entrando, bueno. Nunca entró. Bueno, es que hay una edad, hermanos, que son bien volubles. No los entiendes. De verdad, no los entiendes. Son bien volubles. Prepárate. No los entiendes. Hermanos, yo no sé si estos estaban en la edad payasa o no, pero una cosa debieron de haber hecho, hermanos. Ellos debieron de haber puesto atención a lo que su padre decía. Aunque en ese momento no lo entendieran. Johanna, pon atención en lo que dicen tus padres. Ponles atención, hija.
¿Sí? Génesis, ponle atención a lo que dice tu madre y lo que dice tu padre. Pongan atención. Leti, pon atención a lo que dice tu esposo y después a lo que dice tu madre. ¿Sí? Pon atención. Porque es una bendición, hermanos. O sea, Dios tiene una provisión para nosotros y cuando nosotros ponemos atención, hermano, Dios sabía que estos jóvenes ya iban a morir. ¿A poco no sabía que habían pedido a Pedro? Y le quitó la petición al diablo, se la quitó. No lo pidas, Pedro ya tiene fe. ¿Se la quitó? No. Pero a mí me llama mucho la atención, porque dice ahí, Simón, Simón, Satán te ha pedido para zarandearte como trigo. O sea, ¿cuál era la idea del diablo? A este lo voy a despedazar, Este lo voy a zarandear. ¿Cómo se zarandea el trigo? Barrios, ¿cómo se zarandea? Se azota. Estuve viendo a la vecina cómo lo zarandeaba. Hermano, unos palazos que le daba a un costal de ese material. ¡Ta! Y dices, ¡ay, caray! Entonces, más o menos entendemos cómo pensaba zarandear el diablo a Pedro. Pero ahí dice algo bien importante. Pero yo he orado. ¿Y sabes qué? Nada más moví tantito mi mano. No la voy a mover toda, Pedro. Te vas a levantar y regresas. Por eso no te has caído, María. Por eso todavía sigues en pie, Sánchez. Por eso, Olguita, por eso viene de sala. Por eso todavía está en pie de guerra. Porque el de arriba no ha movido la mano. Pero hónralo. O sea, convéncete, Janet, que lo necesitas desesperadamente. Yo te necesito. Si tú no estás, yo no tengo razón de vivir. Si tú no estás, yo no voy a poder pasar. Por favor, por favor. Ayer oí la petición. ¿Qué mano? ¿No era la mano peluda? ¿Cómo estaba esa mano, hermana? Toda machacada, perdón. Y la hermana estaba conmocionada, preguntando. ¿Qué preguntaba la hermana? ¿Sí viste el mensaje? Hermanos, les voy a pedir un favor. Vean los mensajes, hermanos, véanlos. O sea, véanlos. Digo, a lo mejor no tenías crédito, está bien. A lo mejor se fue la luz, está bien. Pero, hermanos, yo entiendo que hay veces se suben ahí tonterías, está bien, hay veces subimos así, discúlpenos. Pero hay que tratar de ver los mensajes porque puede haber una necesidad inmediata, hermanos, para poder orar. O sea, yo vi a la hermana, era que, como aquí era más o menos cuando subieron la mano. 1 de la mañana, que se la mandaron sus sobrinos y ella tiene conocimiento de que son unos locos, que están mal, que están zafados y que sí podía haber sido cierto la machacada de la mano. Ella estaba así, estaba en shock y bendito sea Dios que el hermano ya había visto esa mano allá en su trabajo. Ya. No, el otro hermano, hermano Arturito. Él ya la había visto, ¿no? Y digo, no, hermana, esa nos la pasaron a nosotros porque también nos dieron un curso y Y ya eso, ya le dio paz. Satán, hermanos, tristemente Pedro no vio la mano machacada de Satanás. Pero gracias a Dios que Jesús sí la vio. Y él dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Entonces, ¿se acuerdan cómo le dijo? Ok, toca todo lo que tiene, pero no te metas con su alma. Ya no se podía hacer nada por los muchachos. Ya no se pudo hacer nada, Lupita. ¿Por qué no se pudo hacer nada, Sarita? No entendieron que ahí estaba un varón de Dios y que si querían el favor, tenían que haber tomado la actitud correcta. Nada más, había que tomar la actitud correcta. No es que no se iban a morir, sí, pero hermanos, aquí me dicen que esos hombres, fíjense hermanos, ¿dónde hirieron a Amnón? ¿Dónde lo hirieron? ¿Se acuerdan a Amnón? ¿Quién era Amnón? Paul. ¿Cómo? El hijo de David. ¿Qué hizo Amnón? Fíjate, era un violador. A ese violador, ¿dónde lo mataron? No me refiero a dónde del cuerpo, no. ¿En qué lugar lo mataron? En una fiesta. ¿No se acuerdan que hizo fiesta? Absalón hizo fiesta, ¿no? ¿Dónde lo ejecutaron? En una fiesta. ¿Dónde ejecutaron a estos 10? Pues en una fiesta.
Entonces, ten cuidado de andar en la fiesta, ya esas mañas ya se te debieron de haber quitado. Ten cuidado. Por ahí hay otros ejemplos donde ejecutaron gente. Recordadme, hermanos, ¿a quién más ejecutaron en una fiesta? A Juan el Bautista le ejecutaron en una fiesta. ¿No era la fiesta de la Pascua cuando ejecutaron a Jesús? Era la fiesta de la Pascua. Ahí lo ejecutaron. Estos se murieron en una fiesta, hermana. Hubiera sido mejor que se hubieran muerto en el altar, orando, haciendo cosas. Ya se iban. Posiblemente ya me voy, pero esta enseñanza está ministrando algo a mi corazón. Debo de tener mucho cuidado cuando un varón de Dios se mueva en medio de mí, para yo responder de la manera correcta. ¿Sí me explicó? De la manera correcta. Hace 15 días un hermano me pidió predicar allá en San Mateo. Y él estaba yendo y de repente yo ya estaba preparando el sermón y él dijo, hermano, quiero pedirle un favor. ¿Qué pasó, hermano? ¿No me daría oportunidad de predicar? Dios me dio una palabra. ¿Para cuándo? ¿Para el domingo? Porque habíamos quedado que a lo mejor entre semana íbamos a hacer unas reuniones. El domingo, hermano. Ah, sí, adelante. Yo tenía rato que no me sentaba yo. Fue el día que predicó también aquí Zárate, hermanos. Y hermano, de Dios, de Dios la palabra. O sea, yo me senté en la parte de atrás. ¿Cómo me bendijo la palabra? Me bendijo. O sea, Dios me quería bendecir ese día. Pero imagínate, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? No, ahí a ver después una introducción te doy, a ver cómo introduces. No, hermanos, Dios me quería bendecir. Yo nada más tenía que ser, ¿qué, Lupita? Sensible, nada más. Dios me quiere bendecir. Amén, hermano, amén. Y compartió y me bendijo. De verdad. Entonces, estos hombres tenían que haber sido sensibles, hermanos. Debieron de haber sido sensibles porque su padre estaba ahí, él estaba queriendo el Señor bendecirlos. Hermanos, si no los hubiera querido bendecir, les hubiera puesto a Nerón por padre, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Total, estos ya se van a morir ya. Aviéntales a Nerón que sea su papá. Aviéntales ahí a Pilatos. ¿A quién les puso por padre, Mauricio? Job. ¿Y qué dice el profeta Ezequiel acerca de si yo trajere mis juicios, bestia, espada, si yo trajere y estuvieron estos 3 varones? ¿Quiénes serán esos 3 varones? Job, Noé y Daniel. Entonces, ¿si era una bendición o no? Oye, ese Alejandro, ¿quién es el que se fue amando este mundo? ¿Demas o Alejandro? Demas. ¿A quién le pusieron por líder y maestro? ¿A Pablo? ¿Lo quería bendecir el Señor o no? Oye, ese Jaycee, ¿a quién le pusieron por instructor? A Eliseo. ¿Y a quién le pusieron por instructor? En este caso a Eliseo. Y fue sensible. ¿Y sabes qué? Doble porción adquirió. ¿Sí fue así o no? Hermanos, sean sensibles y sirvan. Sean sensibles y usen sus talentos. Sean sensibles y no se acomoden, hermanos. Escúchenme, hermanos, no se acomoden. Dios los observa. No te acomodes, hermano, no te acomodes. No te las quieras dar de muy espiritual, no te las quieras dar de que tú de alguna manera decides cómo se hacen las cosas. No, hermano. Escucha, viene de parte de Dios esta palabra. Sirve y Dios suplirá tus necesidades. En un momento de crisis como el que estamos pasando. Hay que hacerlo, hermanos. ¿Amén? Póngase sobre sus pies, hermano. Hoy nos toca tomar la cena del Señor. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura, cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, la muerte del Señor recordamos. ¿Amén? O sea, no somos más aceptos delante del Señor por lo mucho que hagamos o por lo mucho que no hagamos. Somos aceptos. Ya lo decíamos en la oración sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante su rostro sobre de ti y ponga en ti paz. Entonces somos aceptos nada más por lo que Jesús hizo. Porque Él
murió, Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y es hermoso, hermanos, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, así lo dice Efesios. Pablo dice que cuando le plació al Señor, el cual nos predestinó, entonces ya estábamos predestinados, hermanos. ¿Sí? Y recuerden, Él hizo a imagen y semejanza, al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Amén. 3 factores, dijimos, tienen entendimiento de lo que tienen que hacer. Tienen una voluntad y tienen el poder para llevar a cabo lo que Dios les está pidiendo. Cuando tú ves una persona así, la imagen de Dios se está plasmando en esa persona. Amén. Por amor a Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor. Porque hemos visto cómo la harina y el aceite se han multiplicado, Señor. Cómo nos impacta tu palabra, Señor. No solamente resucita muertos, aún puede, Señor amado, hacer esos milagros en cosas pequeñas. Padre, milagros que se resumieron en grande liberación, en grande bendición, en salvación para los necesitados. Gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por habernos predestinado. Gracias, Señor amado, porque te entregaste por nosotros. Gracias porque no lo merecemos, mas sin embargo tú nos lo otorgaste a nosotros, Señor. Tu palabra dice que no quisiste cebo de animales gordos, no quisiste sangre de machos. Y nuestro maestro dijo: he aquí, vengo como está escrito en el rollo. Me has preparado un cuerpo. Lo hizo por amor, hermanos. Se entregó a sí mismo por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados, para que nuestra culpa fuera removida, para que si hoy te toca irte como está establecido que el hombre muera una sola vez, que tú te puedas ir con toda la confianza, con toda la gratitud, que tú puedas decir: Señor, que no tengas temor de que te digas: Señor, si nunca me obedeciste, Señor, si hacías tu voluntad, Señor, ¿cuál Señor? Si el buey conoce a su amo y el asno a su pesebre, pero tú no me conoces. No, no te canses de servir, hermano, que llegando al milenio el Señor te va a servir a ti. No te canses, sirve. Y el lugar que ocupas, si hay una circunstancia de fuerza mayor, hermano, es tu responsabilidad de buscar a alguien responsable. No busques al despistado, no busques al chiflado, no, busca a alguien responsable para que vea y vele por esa parte, porque son los bienes de tu Señor. Es la obra del que te salvó, y no solo quiere salvarte a ti, quiere salvar a otros, sobre todo a los pequeños. Quiere instruirlos y te ha escogido a ti como padre. Dice la Escritura que tomó el pan y lo levantó y oró y dio gracias al Padre. Este es mi cuerpo. Hermanos, se entregó en cuerpo y alma. Este es mi cuerpo que por muchos es partido. Fue humillado, fue llevado al extremo del dolor, fue llevado a la desesperación, al punto que dijo: Elí, lama sabactani. Fue llevado al suplicio. Y dice el profeta que enmudeció, no abrió su boca, no se defendió, no acusó, no amenazó. Él sabía que el sacrificio debería de ser limpio. Y dijo con mucha autoridad: a mí nadie me quita mi vida, yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar.
quiere decir que lo hizo voluntariamente. Quiere decir que no lo hizo haciendo berrinches, no lo hizo desanimado, no lo hizo diciendo, pues yo voy a dar mi vida, pero yo sé que ellos no van a querer. No, no, no. Él entregó su vida por amor. Y Él espera no menos que tú le entregues una vida de servicio por amor. No bajo el ojo del pastor, no, por amor, hermano, por amor. Que te desboques a servirlo. Que perfecciones tu servicio. Dice la Escritura, sin santidad nadie. Es lo menos que podemos hacer, hermanos, servirle. Hoy me tocó hacerle un servicio a dos jóvenes que están descarriados, hermanos. Y la verdad no es que me sobre tiempo ni fuerzas, pero era la oportunidad de poder testificarles de Cristo. Porque sé que el Señor les ama, porque sé que el Señor, como me ha bendecido a mí, como te ha bendecido a ti, también los quiere bendecir a ellos. Y sabes, me han abierto la puerta para que la próxima vez yo pueda hablarles directamente a su necesidad, hermano. Hermano, no nos cansemos. Les manda saludos el hermano del reclusorio. Seguido me habla y seguido dice, salúdeme a la iglesia, salúdeme a la iglesia. Ora por ellos, hermano. Sí, hermano, estamos orando. Y me decía, espero y no le cause molestia, hermano, que le haga venir, porque soy su tutela, hermanos. Decía, no, hermano, no digas eso. La verdad vengo muy contento. Vengo de todo corazón. Y me bendice mucho cuando el hermano Chuchito me presta su moto, o Sánchez, me bendice mucho, hermanos, porque no la estoy agarrando para irme a pasear o vacacionar, no, es para servir al mismo que a ellos los salvó, es para lo mismo. Él dio su vida, hermanos. ¿Por qué no tomas el pan, hermano? Tiene esa conciencia. Quiero recordarte. Fue para poder tus pecados, tus faltas, tus rebeliones, tus groserías, tus desobediencias, que se pudieran castigar en Cristo, para que nunca más te acuse el gran maligno, para que nunca más tengas ese temor de ir al juicio y decir, híjole, me van a sacar lo que hice. No, hermano, Dios no castiga dos veces el mismo pecado. Ya lo castigó en Cristo, el rostro del Señor está sobre de ti. Mi hermano, y si tu conciencia está manchada o le has fallado, pídele perdón. Pídele perdón. No hagas lo que hizo Judas, no te vayas a ahorcar, no, haz lo que hizo Pedro. Llora amargamente y pídele perdón. Y vuelve nuevamente a pararte y a honrarlo, a obedecerlo, a amarlo, a servirlo. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, dice el apóstol del amor, sino por los de todo el mundo. Él es la propiciación. Entona un canto, hermano, en lo que damos opción, esperamos a que alguien pueda ponerse a cuentas. ¿Te vas a poner a cuentas? Solo recuerda que en el verso 26 del capítulo 1 de Génesis dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fue dedicado a la Trinidad, fue dedicado al Dios verdadero. La vida del hombre fue dedicada. Si tú le vas a pedir hoy perdón a Dios, entonces tienes que ser dedicado. Lo que tú le estás diciendo es perdóname porque no estaba dedicándome a ti. Y la palabra dedicado también, hermano, significa fue preparado para, apartado para. Arréglate tú que batallas mucho con el servicio, avergüénzate, porque Cristo te ha servido a ti. Tú que batallas mucho para llegar puntual y tienes todo el tiempo del mundo, avergüénzate, porque Cristo llegó puntual a salvarte, Él no llegó tarde.
Tú que batallas mucho para servir y sientes que te cargan la mano, hermano, por favor, entiende. Nada de lo que hagamos por Cristo jamás va a pagarle lo que Él hizo por nosotros. Jamás, jamás. Entona un canto, por favor, hermano. Entre tanto los hermanos meditan, platican con su Señor, se ponen a cuentas y participan de la cena del Señor. Señor, quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Seré más como tú, Señor, quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. No solamente perdonó nuestros pecados, sino Él mismo encarnó para darnos ejemplo de cómo habríamos de vivir, hermanos. Si solamente nos hubiera hablado por parábolas, no lo hubiéramos entendido, mas su vida fue un ejemplo, hermanos, para nosotros.
Y sabes, dice la Escritura, mira, Pablo cita esto, escúchalo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego cierra de manera magistral, hermanos, incitando a la confianza. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El que tú le sirvas, el que tú te consagres, solo te asegura que estás velando y que estás en una posición de, si viniere hoy el Señor a arrebatar a la iglesia, dice, alentaos con estas palabras, estaremos para siempre con el Señor. Amén, hermano. No bajes la guardia, participa del pan. Él tomó el pan, lo partió, lo bendijo, está bendito el pan, Cristo está bendito, y todos los que participan del sacrificio de Cristo, hermano, dice que lo que toca el altar es santificado por el mismo altar, hermanos. El Señor se ofreció como un sacrificio vivo, y todo aquel que le invoca, dice la Escritura, será salvo. Él dijo, es mi cuerpo. Hermanos, somos un cuerpo, no nos dividamos. Hermanos, dijo, partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que por muchos es quebrantado, es roto. Hermanos, Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. No nos podemos morder los unos a los otros, no, hermano. La Biblia dice aquí en 2 de Tesalonicenses, alentaos, sostened al débil, alentad al de doble ánimo, amonesta al ocioso. ¿Por qué? Porque sabe que Él viene pronto. Dice que tomó la copa también y la alzó y la bendijo. Y fíjate lo que dijo, este es el nuevo pacto. Ya no estás en el pacto de las obras, hermano. Ya no. Ahora estás en el pacto de gracia. La ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. No hacemos obras para salvarnos, Él ya nos salvó. Hacemos obras de pura gratitud. Esas son las obras que hizo la viuda de Sarepta, de pura gratitud, hermano, de pura gratitud. Toma la copa, hermano, participa. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Dice en la fiesta de la Pascua, dice, veré la sangre en los postes y dinteles y pasaré de largo. La muerte espiritual no te tocará. La muerte espiritual ya no más. Hermano, te dará terror. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es el aguijón de la muerte. Y Cristo vino a quitarle el aguijón. La muerte ya nada más es la puerta para pasar a los brazos del Maestro. Pero estate atento, hermano. Lava tus pecados en la sangre del Cordero. Hacemos hoy, amén, ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar más. Hacemos hoy
hacemos hoy ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Amémosle, hermanos. Él es digno, Él es tan bueno, nos ha seleccionado de en medio de una multitud. No se te olvide, dice la Escritura, muchos van caminando rumbo al camino de perdición, pero a ti se te permitió entrar por la puerta estrecha, hermano, y se te ha escogido un camino excelente llamado el camino angosto. Ese camino se caracteriza por ser un camino donde ya no te das permisos, donde ya no vives para ti, ahora vives para aquel que murió por ti. Porque si uno dice la Escritura que en Adán todos murieron, pero en el segundo Adán, que es Cristo, todos son vivificados. Vivamos en gratitud, hermana, hermano, cual sea tu problema, si es enfermedad, si es escasez económica, si es alguna tribulación, tú sigues sirviendo y vas a ver la liberación de Dios. Tú sigues haciendo la voluntad de Dios. Sirve en tu casa, hermana, sirve a tu esposo, sirve a tus hijitos, sírvelos, prepáralos para que se vengan a la reunión. Busca la manera de que ellos vean, como dice la Escritura, yo me alegré
con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Hermanos, cabezas de familia, vénganse a servir, hermanos, porque nada más en el servicio es donde ustedes van a ver la bendición. Amén. Yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias. Me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias. Me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Soy libre para amarte y para adorarte. Puedo levantar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Soy libre para amarte y para adorarte. Puedo levantar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Soy libre para amarte y para adorarte. Puedo levantar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí. Amén. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos por ser tan bueno con nosotros, Señor, por haber entregado tu vida, por la paciencia, por el buen espíritu que pusiste dentro de nosotros, Señor. A no ser por ti, ya hubiésemos claudicado, Señor. Ya nuestros enemigos nos hubieran cercenado entre sus fauces. Pero podemos decir como el profeta Samuel: Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Padre, gracias por esta familia. Gracias por el perdón de pecados de cada uno de ellos. Yo sé que algunos están más crecidos que otros, pero no es el crecimiento lo que te impacta a ti, Señor, o lo que esperas de nosotros. Es la gratitud, es el servicio, es el saber que somos de tu familia, que tú vienes por nosotros para llevarnos a ese lugar, Señor, donde mora la justicia y la paz. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor.